Amén. Entonces, qué increíble mañana, amén. Entonces, deseo buscar mi agua. Bueno, es de Baitza, amén. Entonces, de Bob Esponja, amén. Increíble. Amén, hermanos. Entonces, vamos a empezar ese servicio orando a Dios, amén. Padre, gracias por estarnos acá reunidos esta mañana. Padre, estamos tan felices que tú nos trajo acá y Padre, escuchar su voz no tiene precio, Padre. Gracias que tu Espíritu nos trajo acá, no por casualidad, Padre, pero algo quiere decirnos, algo quiere inspirarnos, Padre, algo quiere mostrarnos, Dios, en nuestras vidas. Entonces, ayúdenos mientras estamos sentados acá, escuchando su palabra, que no permitamos un espíritu fariseo de en verdad ver el problema de las personas y nunca asumir la responsabilidad de nuestros corazones. Padre, estamos acá porque nosotros no queremos compararnos con nadie más, sino que mirar a Jesús. Padre, estamos acá porque estamos felices y no merecemos la relación de una relación contigo. Padre, no merecemos la salvación y queremos ver nuestro propio pecado, nuestro propio corazón, por gratitud y amor por todo lo que ha hecho por nosotros, especialmente en la cruz, Padre. Padre, te amamos mucho, Dios. Es una alegría. Ayúdanos a no estar distraídos o preocupados con cualquier otra cosa que no sea nuestro corazón está conectado con su palabra, Dios. Te amamos. Gracias por inspirarnos. Y te oramos todo en su nombre, Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces estamos estudiando el libro de Hechos, amén. Recuerda que, bueno, no fue la semana pasada, la semana retrasada hemos estudiado ¿qué capítulo? Hechos 5, amén. Amén, están ahí muy atentos, ¿no? Hechos capítulo 5. Entonces, hoy vamos a estudiar, adivina. Hechos 6, amén. Qué inteligentes. Vamos a estudiar Hechos capítulo 6 y capítulo 7. Y recuerda que estamos haciendo una pregunta mientras estudiamos Hechos. Amén. ¿Cuál es la pregunta? Exacto. Amén. Qué increíble. Si todos en la iglesia fueran como yo, ¿qué tipo de iglesia sería? ¿Por qué? Porque el libro de Hechos nos muestra la huella de la iglesia primitiva, la iglesia de Jesús. Entonces, el libro de Hechos es nuestra expectativa como discípulos y como iglesia, amén. Entonces, es muy interesante porque el libro de Hechos introduce algunas cosas por primera vez. En Hechos 2 vemos el inicio de la iglesia primitiva y los primeros convertidos. Recuerda, 3,000 fueron salvos en un día, amén. En Hechos 3 vemos el primer milagro de la iglesia primitiva, ¿recuerdan? En Hechos 4 vemos la primera oposición de la iglesia contra los escépticos y los líderes religiosos. En Hechos 5 vemos la primera disciplina de Dios con Ananías y Zafira que eligieron mentir. ¿Recuerdan? Hoy estudiaremos capítulos 6 y 7 y vamos a ver algo por primera vez. Vamos a ver el primer mártir de la iglesia primitiva. Su nombre era Esteban. El título de la clase de hoy es El ejemplo de un mártir. El ejemplo de un mártir. ¿O qué es ser un mártir? Morir por la fe, amén. Morir por Jesús, amén. Morir por lo que crees. El ejemplo de un mártir. En Hechos capítulo 6, vamos para allá. Espero que estén animados ahí, hermanos. Hechos 6. Acá Jess no está en el servicio porque ella viene al servicio de las 11:30 porque su hermana va a ser bautizada, amén. Entonces, ahora ella está en el bautismo, entonces es increíble, estamos todos felices. Y es un sueño, ¿no? Ver nuestros familiares físicos convertir en familia espiritual, amén. Yo oro un día para que mi hermano físico sea bautizado, amén.
y morimos, y tú estás escuchando eso, tu tiempo va a llegar, amén. En Hechos capítulo 6, versículo 1, vamos a ver. Acá la Biblia dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, aquellos días deben ser estos días, amén. Al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los judíos de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Mira qué pasó en la iglesia. Estaba creciendo. Y cuanto más crecía, ¿qué pasó acá? Problemas. Amén. Una novedad para ti. La iglesia no es perfecta. Sí, es una novedad para ti quizás. Quizás tú dices, obvio que no es, pero actúa como si fuera. Pero ¿por qué no es perfecta? Porque yo hago parte de la iglesia. Y porque tú haces parte de la iglesia. Entonces la iglesia estaba creciendo y llegó a un punto que hubo problemas. Empezó las viudas de habla griega y las viudas de habla aramea. Solo para entender un poquito sobre eso. En aquel tiempo, los judíos estaban esparcidos, pero los judíos que no hacían parte de Palestina, estaban afuera de Palestina, eran judíos por ADN, pero mentalmente crecieron la cultura griega. Y entonces, los judíos de habla griega, que eran judíos, pero culturalmente griegos, y los judíos de habla aramea, en verdad, vieron que las viudas de habla griega estaban siendo desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. ¿Qué cosa, no? Eso pasó con la iglesia. Si la iglesia de Jerusalén era perfecta y tuvo problemas, ¿qué crees que va a pasar con nosotros, la iglesia? ¿Crees que no va a haber problemas? ¿Crees que no va a haber hermanos que quizás uno menospreciando al otro por algún motivo? ¿Crees que no va a haber pecado? Claro que va a haber pecado. Amén. Pero vamos a mirar cómo los líderes lidiaron con eso. Amén. Versículo 2, vamos a ver ahí. Así que los 12, los apóstoles, reunieron toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escoge entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y el ministerio de la palabra. ¿Ven? O que habla acá, los apóstoles dicen, mira, nosotros no podemos hacer todo. Ellos hablaron, mira, al inicio, como recuerda que en Hechos 4, llevaban el dinero a los pies de los apóstoles y ellos que distribuían. Pero la iglesia creció tanto en un punto que ellos ya no podrían estar cuidando de otras necesidades de la iglesia. Él no está hablando que servir mesas es algo malo y él tiene un rol más importante. Él no está hablando, está diciendo, mira, nosotros no podemos descuidar el ministerio de la palabra de Dios, que queremos avanzar el reino, por estar haciendo algo que otra persona puede hacer. Y después él delega esa responsabilidad para discípulos con buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría. Primer punto, sirviendo mesas. Sirviendo mesas. Mira qué cosa, ¿no? Imagina si no hubiera discípulos con buena reputación, no hubiera discípulos llenos del espíritu y de sabiduría. Llenos del espíritu, personas espirituales, amén. Son espirituales. Sabiduría, son prácticos, saben cómo aplicar las cosas, amén. Y buena reputación. Todos saben de su reputación en la iglesia, amén. Pero imagina si no fuera así. ¿Quién iba a tener que servir las mesas? En verdad, eran los apóstoles. ¿Y cómo sería eso para el avance del reino de Dios? Se iba a limitar exponencialmente. ¿Sabe? Y el error acá, para muchos, pueden verlo como algo, entre comillas, no tan honroso. Servir mesas. A fin del día, soy un mesero ahora, amén. A servir mesas, ¿quién quiere hacer eso, no? Pero ese fue el llamado para esos 7 hombres de servir mesas. Y mira qué interesante ese principio en Nehemías capítulo 4. Quizás tú puedes pensar así hoy. Wow, en la iglesia yo quiero los roles que son más honrosos, ¿no?
Yo quiero lideranza bíblica, no quiero predicar, no, pero yo no quiero hacer algo que no es tan honroso. Yo no quiero hacer algo que nadie ve. Yo no quiero hacer algo que no tenga tanto reconocimiento. Yo no quiero servir mesas. Vamos a mirar en Nehemías capítulo 4 rapidito, ya regresamos ahí. Nehemías 4, perdón, Nehemías 3, amén. Y no voy a leer todo. Ustedes conocen mucho de la Biblia, amén. Entonces, ustedes saben que en ese momento es el momento de la reconstrucción de la muralla en Jerusalén, que estaba totalmente destruida y quemada, ¿no? El capítulo 3, no voy a leer, tú puedes leer después. Pero si tú ves el capítulo 3, dice versículo 1, entonces sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros los sacerdotes trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. La repararon y colocaron en su lugar y reconstruyeron también la muralla desde la torre de los 100 hasta la torre de Hananel. El tramo contiguo lo reconstruyeron los hombres de Jericó y el tramo siguiente Zacur, hijo de Imi. La puerta de los pescados la reconstruyeron los descendientes de Sená. Si tú ves el versículo 6, la puerta de Zaná la reconstruyeron Joiada, hijo de Paseb, y Mesulán, hijo de Besodías. Versículo 7, el tramo contigo. Y si tú lees todo el capítulo 3, eso es solo un resumen, tú puedes leer después en tu tiempo, amén. Pero todo el capítulo 3 da el nombre de familias que estaban reconstruyendo cosas insignificantes de la muralla, como reparación de puertas, cerraduras. Después da la reconstrucción de pequeños tramos de las murallas, de cerrojos. Y hay un capítulo entero en la Biblia, levantando las familias que reconstruyeron cosas como las vigas, los cerrojos, y hay sus nombres escritos en la palabra de Dios. ¿Sabe? Cosas pequeñas en la reconstrucción de la muralla, que quizás nadie iba a reconocer. La Biblia dice que Dios sí lo reconoció, y Dios le honró a todas esas familias. 1 Corintios capítulo 12, vamos para allá. 1 Corintios 12, versículo 22. 1 Corintios capítulo 12, versículo 22. Acá habla sobre la iglesia como un cuerpo, amén. Hay manos, hay pies, hay cabezas, amén. Hay una cabeza, amén, Jesús. Hay pies, manos, ojos, orejas. Miren 1 Corintios capítulo 12, versículo 22. Dice 9. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería el cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, mano. Ni puede la cabeza decir a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto a los miembros de nuestro cuerpo dando mayor honra a los que menos tenían. ¿Ven lo que dice la Biblia? Los miembros que parecen más débiles en la iglesia, la Biblia dice, son indispensables. Indispensables. Yo aprendí que si tú cortas el dedito del pie, tú sabes el dedito, no sé cómo se llama el dedito, ¿cómo? Meñique del pie, que solo sirve para golpear cosas, ¿no? Es para eso que sirve. Y si tú quitas el meñique del pie, eso va a acabar con su equilibrio. Meñique, algo que parece inútil, insignificante, se va a acabar con todo su equilibrio del cuerpo. Y sabe, hermanos, yo recuerdo cuando yo era joven discípulo, amén. Amén. Vamos algunos acá, déjame mirar quién. Bueno, solo yo quizás. Cuando yo era joven discípulo no tenía, muchos talentos, amén. No tenía mucho que ofrecer, no sabía mucho de multimedia, no sabía cantar, no sabía, ¿entiendes? Yo no tenía muchas cosas que ofrecer, ¿no? Pero yo tenía una cosa, quizás puede llamarse de talento. Yo tenía un coche, amén. Ese era mi talento. Mi talento era tener un coche, ¡qué increíble!
¿sabe? Pero que yo hacía, yo vi, wow, hay muchos hermanos que no tienen y siempre cuando volteo, muchos piden para que lleves a sus casas, ¿no? Yo voy a empezar a llegar más temprano para que yo pueda organizar los coches para llevar a los hermanos y traerlos de vuelta. Y yo hice eso con todo mi corazón, amén. Ese es mi talento, amén. Llevarlos al dedo, llevarlos al domingo, recogerlos en sus casas. Yo salí de mi casa mucho más temprano, entonces como yo me regalaba mucho más temprano para poder pasar en la casa de hermanos y llevar el domingo. Y hermanos que vivíamos muy lejos, era 1 hora para ir. El servicio estaba acá, yo acá. Era venir hasta acá, recogerlos y traerlos de vuelta. Para mí llegar al servicio era como 15, 20 minutos. Y sabe, yo veo, wow, es algo, pero yo quiero servir mesas. Yo quiero hacer lo que Dios me dio, el poquito quizás que Dios me dio, yo quiero servir. Y sabe, hubo una mujer que quedó muy conocida en 2019 y era una trabajadora de limpieza de NASA. Ella se llama, tú puedes buscar después, Eliana Albacetti. Quizás es italiana, ¿no? Y le preguntaron, mira, ¿cuál es tu función acá en NASA, no? Y ella trabajaba en la limpieza. Y ella dijo, mi función es hacer que los astronautas lleguen al espacio. Y esa, tú puedes ver después, eso quedó muy famoso, porque ella enseñó el principio de si no hay alguien para hacer las cosas pequeñas, los pequeños detalles, no va a haber astronautas en el espacio. Y la iglesia es la misma cosa. ¿Qué está buscando? Tú quieres ir al espacio, quieres las cosas más increíbles en tu perspectiva, el más honroso, pero llegar temprano no. Pero enviar mensaje al grupo no. Eso nadie ve. Llamar a algún hermano para pasar tiempo, eso no. ¿Cómo voy a predicar? ¿Cómo voy a liderar una charla bíblica? Pero tú no quieres hacer las cosas que para ti son menos honrosas, pero para Dios son indispensables. Servir mesas. Ese fue el llamado de los discípulos en el momento de la iglesia. Necesitamos de alguien para servir mesas. Y todos los discípulos pasamos por ahí. Y yo quiero preguntarte, ¿tú tienes actitud de servir las mesas? ¿Tú tienes actitud realmente de hacer las cosas que quizás nadie ve, pero tú haces con todo su corazón? ¿Cuáles son los talentos que Dios te ha dado? Todos tenemos talentos. Todos tenemos talento. Uno de los talentos que Dios ha dado a todos es la capacidad de aprender. Si tú no sabes algo, tú aprendes. Es un talento. Y todos somos estudiantes, ¿amén? Tú no vas a estudiar algo solo. Yo solo voy a entrar en esa carrera porque yo sé todo. Si yo no sé, no voy a entrar, ¿no? Porque, ¿qué voy a hacer acá? No sé. Imagina pensar así. Tú no piensas así con algo secular, con la universidad, pero con Dios sí piensas así. Como, ¿por qué yo voy a servir en multimedia? No sé. No sé hacerlo. ¿Por qué voy a hacer parte del coro, a servir en algo? Yo no sé. No sé hacer. Si yo no sé hacerlo, no voy a hacerlo. Amén. ¿Por qué yo voy a enviar mensaje al grupo? No sé qué escribir muy bien. Entonces, por no saber, no voy a hacerlo. Servir mesas, hermanos. Es el llamado para nosotros ahora como el ministerio universitario. ¿Sabes? No es más apoyar que el líder de la charla bíblica siga teniendo responsabilidades, en verdad, que otros hermanos podrían tener. ¿Sabe, hermanos? Nosotros tenemos que estar como el cuerpo, estamos conectados los unos con los otros. Imagínate yo llegar acá y decir, hermanos, qué increíble. La clase de hoy, yo no sé lo que voy a predicar, porque no tuve tiempo. Porque ayer yo pasé el tiempo, todo el día, pasando tiempo con hermanos débiles. Pasé todo el día haciendo la invitación del servicio. Yo pasé todo el día escribiendo para hermanos, animando a evangelizar y no tuve tiempo. No hay clase, hermanos. Imagina cómo sería. Pero entiendes el llamado que acá no es la iglesia de David, no es la iglesia de César, no es la iglesia de Tulio, es la iglesia de Jesús, amén. Y cuando la iglesia sigue creciendo, va a haber necesidades. Pero Dios utiliza esas necesidades para que tú no te quejes, sino que te levantes e empieces sirviendo las mesas.
Hechos capítulo 6, vamos a regresar allá. ¿Me están conmigo, hermanos? Hechos 6. Yo sé que a todos les encanta un buen estudio bíblico, amén. Porque son espirituales. Amén a Dios. Amén. Nadie acá es sensible al punto de decir, me hirió mis sentimientos. Amén. Hirió mis sentimientos. Estoy profundamente triste. Él me dijo mi pecado y yo me sentí expuesto. Sí, que te quede expuesto. A mí no me importa 0% que te sientas así. Porque no es conmigo, es con la palabra de Dios. Hechos capítulo 6, versículo 5. Vamos a ir viendo allá. ¿Qué pasa cuando los discípulos se levantaron y empezaron a servir mesas? Asumir esa responsabilidad. ¿Qué cosa, no? Versículo 5. Hechos 6, 5. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, y 10 de nombres para futuros bebés. Amén. Y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Les presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y algo que es muy importante, ¿por qué estamos estudiando el libro de Hechos? Porque es imposible que tú como discípulo de Jesús no domines 100% el libro de Hechos. Porque donde tú ves las conversiones ocurriendo en la práctica, personas saliendo de la oscuridad a la luz, es el libro de Hechos, amén. Donde tú ves las iglesias naciendo, es el libro de Hechos. Donde tú ves el verdadero cristianismo, la iglesia primitiva, es el libro de Hechos. Con fundamento en los evangelios, en la vida de Jesús, amén. Entonces, y vamos a aprender juntos, amén. Aquel tiempo era llamado, la iglesia, el primer siglo era conocido como la era apostólica. Y la era apostólica es lo que conocemos con muchos milagros visibles, muchas señales de prodigios visibles que se operaban en la iglesia y en el mundo en aquel tiempo, en el primer siglo. Pero ¿por qué tuvo que los apóstoles podían hacer milagros y prodigios en aquel tiempo? Porque la Biblia no estaba escrita todavía. Recuerda lo que la iglesia primitiva aprendía de Jesús. Ellos no estudiaban la Biblia. Vamos a estudiar el libro de Juan. Vamos a hablar sobre Jesús. No había la Biblia. Entonces se dedicaba a la enseñanza ¿de quién? De los apóstoles. ¿Quién son los apóstoles que caminaron con Jesús? Entonces la Biblia de ellos en aquel tiempo era la enseñanza de los apóstoles. Pero eso es muy importante entender. Los apóstoles, tú vas a ver que ellos hacían todo tipo de milagros, señales y prodigios. Eso está en 2 Corintios 12:12, para que se pueda notar ahí. Pero los apóstoles tenían un otro don, que tenía un don de imposición de manos. Ellos tenían la capacidad de imponer las manos en alguien, algún discípulo que se convirtió. Ellos imponían las manos del apóstol, y esa persona, ellos oraron por él, y esa persona recibiera todos los dones milagrosos. O sea, si yo soy un apóstol y yo puedo hablar en otros idiomas y sanar, y Emiliano se convirtió y fue bautizado, es un joven discípulo, y yo quiero que Emiliano tenga los dones, yo voy a imponer las manos a Emiliano y transmitir los dones a Emiliano. ¿Tiene sentido? Pero ahora Emiliano no puede transmitir los dones a nadie más. Solo los apóstoles podían transmitir los dones. ¿Están conmigo, hermanos? Pero ¿por qué era importante transmitir los dones? Porque en Marcos 16, tú puedes escribir también, Marcos 16:20, Jesús cuando la gran comisión dice, mira, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Yo les voy a dar el poder y las señales que ustedes van a hacer van a confirmar lo que están predicando. Entonces, en aquel tiempo, como no tenían la Biblia, ¿cómo las personas iban a creer que lo que ellos están diciendo es verdad si no hay ningún milagro o señal para apoyar su prédica? Entonces, imagina, llegó en Italia, ya, ¿entiendes? Va a hablar en latín. ¡Hey, mira Jesús! ¿Conoces ahí de Nazaret? Murió por ti, por sus pecados. Y arrepiéntete, sea bautizado para perdonar pecados. Y es increíble. Él va a mirarte, a escuchar, ¿quién eres? Sale de acá, loco. Pero si tú llegas a él y tú tienes el don de sanar y lo sana de una enfermedad, ya lo llamó la atención. Y después le predica, hay un hombre llamado Jesús de Nazaret. Por eso lo que llamamos de la era apostólica. Entonces acá lo que
fueron llamados para servir las mesas y fueron 7 hombres. Llevaron a los apóstoles impusieron las manos para que fueran transmitidos los dones. Y de esos 7 hombres que se levantaron para servir mesas, 2 se convirtieron en evangelistas poderosos. Tenemos a Esteban y a Felipe, que compartió la fe con el eunuco etíope. De servir mesas a evangelistas. Qué increíble, ¿no? Vamos a leer el versículo 7. ¿Están conmigo, hermanos? Esa es una explicación que es la primera vez que vemos ahí pasando imponiendo las manos para transmitir dones. Por eso tuve que explicar un poquito más. Después que vamos a leer Hechos, tú vas a recordar de ese principio. Amén. Versículo 7. Y la palabra de Dios se difundía. Recuerda que antes la palabra de Dios estaba en amenaza de dejar de ser predicada por la necesidad. Una vez que hermanos se levantaron, ¿qué pasó? Versículo 7. La palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. Incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué pasó? La iglesia siguió creciendo poderosamente. Pregunta, ¿eso pasaría si no hubiese los hermanos para servir en la distribución diaria de los alimentos? ¿Crecería de esa manera? No. Y yo creo que como ministerio universitario, Dios ha bendecido mucho el crecimiento de los universitarios, amén. Pero sinceramente hablando, Dios ha limitado el crecimiento de los unis. Porque falta hermanos con la humildad de servir mesas. Falta hermanos. ¿Y qué pasa? Sobrecarga a los hermanos los más evangelísticos para cuidar de otras necesidades que tú podrías hacer, pero por tu orgullo, tu egoísmo, solo pensar en ti, hermanos, tienes que estar dando comidita en la boca todo el tiempo. Comidita en la boca, mira, aliméntate, queda animado, mira, está feliz, mira la escritura, mira estudios bíblicos, mira, cambia. Y es así. Tú tienes esa mentalidad como discípulo. ¿Qué puedo recibir? ¿Qué puedo recibir? ¿Qué me puede dar? ¿Qué me puede dar? Y eso frena el cristianismo de avanzar. ¿Sabe, hermanos? Yo estoy muy animado que eso va a cambiar el ministerio universitario. No soy yo, es la Biblia acá predicando, amén. Y fue el capítulo 6 justo ese domingo. ¿Por qué? Dios es soberano. Amén. Dios es soberano. Yo estoy muy animado porque sin duda va a haber muchos hermanos que están escuchando eso y ustedes saben quiénes son. Ustedes saben los hermanos que siempre han recibido comidita en la boca, ha sido sumamente egoísta y orgulloso, y los hermanos alrededor de ti sirviéndote, dándote, y tú simplemente estás ahí hundido en tu orgullo. Tú sabes quién es. Pero yo estoy animado y es mi expectativa, es que con la clase, con lo que vemos la palabra de Dios, tú puedes tomar una decisión que va a cambiar toda su vida, amén. Y es muy sencillo, no complique las cosas, es simplemente arrepentirse. Simplemente es arrepentirse. Recuerda que ese arrepentimiento es un cambio de mente. Tienes que parar cómo estás pensando. Tienes que parar cómo piensas. La manera que estás pensando te está llevando lejos de Dios. Cambia cómo piensa. Asuma la responsabilidad. Para de culpar a los otros por tus pecados. Y toma de arrepentirse. Y ve a Dios bendiciendo su fe como nunca. Yo estoy muy animado porque hay muchos discípulos universitarios que han terminado la carrera, amén. Tenemos Kenny que se graduó, amén. Tenemos Laura que terminó también, amén. Hermanos ya que han terminado, Sofi, Emiliano, ¿qué más? Juan, amén, también. ¿Qué más? Marco de Pilar también, ¿no? No, aún no todavía. Tiene una lágrima. No. Y de qué, amén. Pero Tulio, wow. Esa persona que se graduó es mi líder de charla. ¿Qué va a pasar? Qué buena, oh, es muy inteligente. Es muy inteligente, me encanta cómo hace las conexiones, es una sinapsis, así como, wow. Si nos va a ver él, ¿quién será? Wow. ¿Será que vamos a
pedir un misionero de Perú, de Colombia, para venir y asumir la responsabilidad? ¿Será que va a venir de los solteros? ¿Será que algún casado va a regresar a la universidad para liderar mi charla o algo? Yo soy muy hermano, ¿quién Dios va a traer? Y Dios está mirando para ti, escuchando todo eso, diciéndote, tú levántate. Tú levántate. ¿Sabes qué es liderar? Liderar es la oportunidad para crecer como discípulo, es un privilegio. En verdad, cualquier persona que quiere, cualquier uno que quiere realmente estar cerca de Jesús, asume liderazgo. Porque sabe que no es gloria propia. No es, wow, voy a ser reconocido. No. Es temor a Dios. Liderazgo es temor a Dios. Tú estás siendo llamado a tener una presión santa de crecer en su amor, crecer en su disciplina, porque no se trata solamente de ti. Pero Dios está llamando ahora a cuidar de la distribución diaria de los alimentos, tener otra responsabilidad, tener otro cuidado. Y ahí viene ahí cuando Dios te utiliza poderosamente. Soy llamado para conocer los futuros líderes de charla bíblica, amén. Y agradecer en verdad a todos los hermanos que lideraron la charla, que han graduado y han dado el corazón para predicar, compartir la fe. Y yo olvidé de decir de Marco Coutinho, amén, que terminó también, amén. Él también, amén. Y mira lo que ha hecho ellos. Ellos se graduaron, pero mira, yo voy a, en vez de buscar ya un trabajo de tiempo completo, yo quiero, aún por un tempito más, buscar un trabajo de medio tiempo, para yo seguir y ir regresando a la universidad, inspirando a los discípulos que están ahí y bautizando más discípulos. Sí, yo voy a ganar menos con lo que podría ganar con tiempo completo. Sí, yo voy a hacer algunos sacrificios. Sí, es verdad. Pero todo por la gloria de Dios. ¿Sabe, hermanos? Yo quiero animar que cada hermano en tu charla bíblica, después del servicio, hable con el líder de charla que ha tomado esa decisión, ha hecho sacrificio. Y ¿cuándo fue la última vez que tú agradeció por lo que ha hecho? Agradeció por el sacrificio que ha hecho. Si tú no has agradecido, ni has pensado, wow, yo quiero levantarme como líder de charla, es porque tú estás muy cómodo sentado en el sofá recibiendo comidita en la boca. Como el hijo de Luis y Malú, Joaquín. El hijo de Luis Malú, él no se puede cambiar todavía. Amén. Necesita que alguien cambie los pañales sucios. Amén. Necesita que alguien le dé comidita. Amén. Y quizás tú eres así, ¿no? Para tú confesar pecados, solo si hablan contigo, si escudriña tu vida, si cambia tus pañales. Tú no te puedes cambiar solo. Tú necesitas que alguien llegue ahí, pregunte para saber de tus pecados, pregunte, y tú si quieres esquivando como jabón, así. Y, hermano, mira, eso pasó. Ay, sí, eso pasó. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué no hablaste antes? ¿Quieres engañar a quién? A mí. ¿Tú crees que yo te voy a perdonar? Para nada, es Dios solo que perdona. Y la Biblia dice que de Dios nadie se burla. Entonces, por favor, hermanos, somos el ministerio universitario, no ministerio de adolescentes con pañales sucios. Por favor, hermanos, hasta yo estoy animado ya para estar ahí ahora con la transición de la iglesia, está cuidando de todas las cosas. ¿Quién va a estar acá predicando? Va a haber muchos otros hermanos que se van a levantar. Pero este es el llamado, hermanos, madurar en la mentalidad. Tener un corazón de servir mesas. Segundo punto, yo creo que demora mucho en ese punto, pero era necesario, amén. El segundo punto, tengo 2 puntos más, va a ser más corto. Bueno, ¿qué pasó entonces? Hechos 6, versículo 8. Mi segundo punto es simplemente conozca tu Biblia. Conozca tu Biblia. Hechos 6, 8. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosos entre el pueblo. ¿Por qué? Los apóstoles impusieron las manos, ¿recuerda? Entonces acá él está haciendo grandes prodigios, milagros entre el pueblo. Versículo 9. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni el espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley, se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban
y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Qué increíble, no del ángel acá, amén. Esteban quizás no era tan bonito como ángel, amén. Era un otro ángel divino, amén. Entonces, ¿qué pasa cuando tú empiezas a predicar la palabra? Van a venir personas queriendo discutir contigo. Lo que pasó con Esteban. Acá era un grupo llamado de los libertos. ¿Qué grupo en la universidad se va a discutir contigo? Bueno, puedes poner un nombre ahí. Tú enseña la vida de un discípulo. Cualquier uno que no quiere seguir eso va a discutir contigo. Pero ¿qué tanto conoces tu Biblia? Esa pregunta, ¿qué tanto conoces tu Biblia? ¿Sabe? Si lo que yo estoy predicando ahora es el primer y único elemento que está teniendo en su día, o sea, no tuviste un tiempo con Dios, tú no estás en una buena posición. Eso no es mi tiempo con Dios, amén. Yo tuve mi tiempo con Dios antes. Servicio domingo se llama servicio, es servir, es dar. Amén, servicio, amén, qué increíble. Entonces, ¿cómo fue tu tiempo con Dios esta mañana? ¿Qué estás aprendiendo de la Biblia? ¿Qué estás aprendiendo más de Dios? ¿Sabe, hermanos? Porque si tú no conoces la Biblia, cualquier cosa que personas te van a enseñar te va a parecer un camino correcto. Si tú no sabes dónde vas, cualquier cosa que van a decir, oh, tiene sentido. No se trata de tener sentido. Se trata de qué enseña la palabra de Dios. Yo quiero preguntarte, tus convicciones personales, ¿realmente son las convicciones de un mártir? Tú puedes recibir oposición y aún así tu cara te va a parecer como de un ángel. Tú puedes recibir oposición, persecución y aún así no te va a desanimar. Porque si tú te desanimas cuando viene oposición, si tú quedas crítico, amargado cuando las cosas quedan difíciles, tú no tienes la fe de un mártir. Esteban acá, su rostro, mientras recibió oposición, le parecía, estaba radiante como de un ángel, amén. ¿Cómo llegaste hoy a la iglesia? ¿Llegaste radiante como un ángel? Todos que llegaron tarde no llegaron radiantes como un ángel. Para nada, porque llegan preocupados y llegan corriendo. ¿Sabes? Y mira lo que tu necedad hiciste contigo mismo. Tú llegaste tarde, sí, mira cómo llegó el servicio. Ahora tú estás siendo atacado por Satanás con sentimientos de culpa, de desánimo, de porque llegaste tarde, en vez de pensar en Dios y alabar a Dios. ¿Sabe cómo has llegado al servicio? ¿Qué tanto conoces la Biblia, amén? ¿Qué pasa? Hechos 7, no voy a leer todo el capítulo, pero Esteban hace una de las mejores prédicas de la historia. ¿Qué hace Esteban? Él resume 1100 años del judaísmo en esa prédica. Imagínate, yo tengo 1100 puntos para ustedes. Cada punto es un año. Qué locura, ¿no? Y generalmente, él está hablando con el sumo sacerdote y todo delante del consejo. Y cuando tú terminas una prédica, como yo voy a terminar acá, tú vas a ver, yo voy a terminar animando. Amén. Quizás o quizás no. Siempre cuando haces una clase, tú quieres concluir animando. ¿Cómo fue la conclusión de la prédica de Esteban? Mira Hechos 7, versículo 51. Esa es la conclusión. Dice, tercos, duros de corazón y torpes de oído. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Imagínate escuchar eso. Hermano, tú eres terco y duro de corazón. Tú no has cambiado porque eres terco y duro de corazón. Por eso que no cambias. Tú siempre hablas lo mismo, siempre dices que va a cambiar, que va a hacer eso, aquello, pero no toma ninguna decisión porque eres terco. Su corazón está endurecido, es una roca. Está resistiendo al Espíritu Santo. Qué fuerte escuchar eso. Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron a sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo y ahora lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. ¿Sabe cómo se sintieron? Mira lo que escucharon de la prédica de Esteban. ¿Y cómo se sintieron ellos? Versículo 54 dice, al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. ¿Sabe cuando tú rechinas los dientes de enojo con algo como
Un enojo como yo recuerdo, bueno, es que es de otra cadeja, pero ellos, mira su reacción. Y quizás estás sintiéndose así conmigo hoy, diciendo como, qué enojo de lo que estás hablando. Pero sabes, mi tercer y último punto para aprender de un mártir, su mirada hacia arriba determina su mirada hacia abajo. ¿Recuerda cómo se sintieron? Súper enojados. Mira el versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada ¿en quién? En el cielo. Y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a uno se abalanzaron sobre él. Lo sacaron en pellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus manos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho eso, murió. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Acá es la primera introducción de Saulo, que más tarde se iba a convertir en Pablo, pero en ese tiempo un perseguidor de la iglesia. Y Esteban, un discípulo común en la iglesia, simplemente tenía una buena reputación, fue llamado a servir mesas, después se convirtió en evangelista poderoso, y está siendo el primer mártir de la iglesia. ¿Sabe? Esteban, que tan comprometido era con los líderes, ¿qué otro líder acá apóstol había sido martirizado? Esteban era tan comprometido ¿con quién? Con Jesús. ¿Saben, hermanos? No te compare con nadie más que no sea Jesús. Es muy interesante porque Esteban, a la misma manera que Jesús, dice, Señor, no les tome en cuenta este pecado. ¿Y no es increíble saber que Dios contestó la oración de Esteban por medio de Saulo? Dios no tomó en cuenta el pecado de Saulo. Imagina morir teniendo su oración contestada hasta sus últimos minutos de vida. ¿Sabe, hermanos? Como discípulos, tú y yo seremos apedreados. No por piedras físicas, espero que no. Amén. Quizás con tu mamá o con chanclas, quizás. Pero no con piedras físicas, pero sí con piedras emocionales. Sí te va a tirar piedras con chantaje emocional, te va a acusar, te va a tirar piedras de persecución, quizás con tu propia familia. Mira qué tan sucio es Satanás. Utiliza a las personas que tú más amas para te perseguir. Y sabes, Satanás va a hacer lo que sea para desanimarte. Pero la Biblia dice que Esteban, en medio de las personas llenos de ira, rechinando los dientes de enojo, dice que Esteban mira el cielo y el cielo está abierto. Y todas las referencias de Jesús en el cielo, hasta en ese momento, Jesús estaba sentado a la derecha de Dios. Pero acá, cuando él mira el cielo abierto, Jesús no está sentado. Jesús está de pie en honor al primer mártir de la iglesia. Imagínate visualizar eso. Cuando está sentado, Jesús terminó su trabajo de redención. Pero cuando aparece el primer mártir, él se levanta y está de pie. ¿Sabe, hermanos? Yo quiero animar, tu mirada hacia arriba determina la manera que ves las cosas hacia abajo. Si tú en verdad no tienes una visión, no tienes una visión espiritual de las cosas, tú ves las personas, tú no vas a decir, no les tomen en cuenta ese pecado. Tú vas a agarrar la primera piedra que te tiran y te vas a tirar en la frente de la primera persona que está delante de ti. Ese hermano me tiró una piedra ese hermano, esa hermana, hicieron eso, cambiamos de discipulado, él hizo eso, él hizo aquello, charlas bíblicas. ¡Qué mundano! ¡Qué mundano! Tu mirada hacia arriba, si tú ves el cielo, pueden tirarse piedras, que tú vas a ser espiritual, vas a decir, Señor, ellos no saben lo que están haciendo. No les tomen en cuenta este pecado. Yo quiero preguntar, ¿cuál es tu perspectiva de manera horizontal? ¿Eres espiritual o eres simplemente te quedas amargo, crítico con las personas?
Ese es el primer marco de la iglesia. Y yo quiero animar con ese espíritu que sí tienes que tener la iglesia, sirviendo mesas. Todo empieza con las cosas que tú puedes parecer menos honrosas, las cosas más pequeñas. Ten un corazón de levantarse, para de ser inmaduro, infantil espiritualmente. Conozca tu Biblia. Si alguien va a discutir algo, sepa los estudios bíblicos. Tú sabes defender los estudios de discipulado. Tú sabes enseñar el plan de salvación. Tú sabes refutar falsas doctrinas. Conozca tu Biblia. Tercero, su mirada hacia arriba determina su mirada hacia abajo. Y sin duda vamos a aprender y como iglesia, como ministerio universitario, el ejemplo, pero no de cualquier persona, pero el ejemplo de un mártir, que ahora está sentado junto con Jesús. Y para Dios sea la gloria. Amén.